Hola, Hola, profesora, muy buenas tardes. buenas Vamos a dar tardes. unos 2 minutitos más para que Sí. terminen de entrar los invitados y ya le damos la bienvenida para que pueda iniciar con su conferencia. Ok, Linda, pero entonces quitamos la grabación ahorita. Sí. Ok, gracias.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre biodescodificación, un espacio en el que exploraremos juntos el poder que tiene nuestra mente y nuestras emociones en la manifestación de la salud y el bienestar. Nos complace profundamente contar con su presencia, pues es gracias a su interés y compromiso que podemos seguir promoviendo este tipo de encuentros, donde el conocimiento se convierte en transformación y bienestar para muchos. Además, también queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a un evento que creemos será igualmente transformador, el Congreso Internacional de Psicoterapias, que se llevará a cabo los próximos 30 y 31 de octubre. En este congreso, profesionales de distintas disciplinas compartirán enfoques innovadores para el tratamiento y la comprensión de la mente y las emociones humanas. Contaremos con ponentes de talla internacional como el doctor Daniel Taropio de Argentina, que nos hablará sobre la psicología transpersonal, una visión integral de la psicoterapia. El doctor Tomás Álvaro de España con el tema Visión transpersonal de la programación perinatal. De Estados Unidos, la coach Juliet Vieira, empoderamiento y autoestima en la actualidad. Y de México tendremos la participación del maestro Arturo Aguilar González, hablándonos de la psicoendoscopía, un proceso breve para sanar experiencias postraumáticas desde tu infancia hasta tu vida actual. La maestra Ivette Ferrer con el tema Trastornos de la conducta alimentaria desde la biodescodificación y nuestro rector, el doctor David Hidalgo, con el tema PNL y salud. Esto por mencionar algunos de nuestros ponentes, ya que participarán muchos otros más. Será una excelente oportunidad para seguir aprendiendo, conectar con expertos y sobre todo enriquecer nuestro compromiso para ayudar a otros de manera más integral y efectiva. Los invitamos a quedarse atentos a las inscripciones y detalles de este congreso, que sin duda será un evento clave para quienes buscan profundizar en las terapias alternativas, la psicoterapia y el bienestar emocional. Cualquier información adicional, con gusto estaremos atentos para compartirla con ustedes a través de los medios de difusión por los que los invitaron a participar en esta conferencia. Sin más, disfruten esta conferencia sobre biodescodificación, donde estará al frente la maestra Ivette Ferrer Cerarte, máster en hipnosis ericksoniana, certificada en PNL por John Grinder, certificada en medicina cuántica y terapias vibracionales, certificada en decodificación de las enfermedades, miembro fundador de la Organización Mundial de Coaching. Y bienvenidos a todos, que esto sea un espacio de apertura, aprendizaje y crecimiento para todos. Profesora Ivette, le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Dina. ¿Me podrían dar oportunidad de compartir pantalla, por favor? Ok. Bueno, pues es un placer para mí poder compartir con ustedes esta introducción a lo que sería la biodescodificación y bueno, enamorarlos un poco de esta estrategia terapéutica que pues la verdad es que a pasos agigantados ha ido manifestándose en diversas partes del mundo como una forma alternativa de sanación y bueno, sobre todo de bienestar. Eh, Hablar de la biodescodificación es lo mismo que hablar de la descodificación biológica de las enfermedades. El creador de este término, descodificación biológica de las enfermedades, que ahora se ha difundido con el nombre de biodescodificación. El creador es el doctor Christian Fleche, a partir de los estudios de la nueva medicina germánica. Quien es el representante de la nueva medicina germánica es el doctor Hammer. Y vamos a hablar de lo que se trata esta estrategia terapéutica. Una breve introducción, pero que espero que tenga la suficiente información para que te intereses pues en conocer más a fondo este tema. ¿De acuerdo? Eh, ya desde años atrás, siglos atrás, digamos, porque pues es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando Carl Jung menciona de esta manera que la enfermedad
es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Nosotros tenemos un concepto de la enfermedad como que la enfermedad es la que te viene a destruir. La enfermedad es la que provoca un órgano que está alterado, una infección o cualquier otra de las alteraciones que manifestamos como enfermedad. Pensamos que es algo que nos viene a destruir. Y realmente más adelante te voy a platicar una metáfora que nos comparte el doctor Hammer, nada más que te hable de él, ¿verdad? De cómo de repente los nombres de las enfermedades, los diagnósticos, los pronósticos que nos dan los médicos, pues son los que generan que la enfermedad se haga más grave de lo que es. Claro, no es ponernos en contra del funcionamiento de la medicina alópata, al contrario, con muchísimo respeto. Sabemos que la medicina ha pues avanzado en muchos aspectos. Espero que me oigan bien porque veo un poquito medio detenida mi imagen. Si hay algún problema de audio, por favor me lo comenta. Te Eh, escucha perfecto, profesora. muchas gracias, muchas gracias. Entonces, eh, estábamos comentando de que, bueno, en un momento determinado, este concepto de la enfermedad no es que estemos en contra de lo que manifiesta la medicina alópata, sino que simplemente estamos haciendo una propuesta diferente, ¿verdad? Con el respeto que nos merece la medicina oficial, decimos que nosotros nunca vamos a intervenir en decir que alguien tenga que dejar un tratamiento médico, ni mucho menos, ni estamos atacando a la medicina alópata. Simplemente estamos haciendo una propuesta que pudiera ser coadyuvante en el tratamiento. En este caso, este término que utiliza Carl Jung me parece que posteriormente lo utiliza el doctor Hammer cuando nos habla de sus 5 leyes. Hablaremos de esto más tarde. ¿Qué es la biodescodificación? ¿O de qué se trata la biodescodificación? Hay como yo les voy a plantear como mi visión personal, ¿de acuerdo? Hay quienes dicen que se trata de sanar las emociones y realmente eh, este concepto para mí no es que esté equivocado, pero me parece que no es el correcto. ¿Por qué? Porque realmente lo que hace la biodescodificación es buscar el origen que generó esto. Y aun cuando en ese origen está involucrada la emoción, esa emoción ya aconteció. Te pongo el ejemplo. Vamos a suponer que una persona sufrió un evento altamente dramático, como por ejemplo pudiera ser la muerte de un hijo, como le pasó al doctor Carlos. Se entera de repente sin estar su hijo enfermo, muy sano, 19 años, ¿verdad? Y de pronto recibe una llamada telefónica de que su hijo en un viaje que hizo en barco recibió un balazo de una bala perdida, ¿de acuerdo? Y está muy grave. En ese momento, obviamente, hay un shock de toda índole, no solamente emocional. O sea, en el momento de que recibes la sorpresa, se involucra todo tu organismo. Se involucra tu corazón, se involucran tus fluidos, se involucra tu sistema orgánico, todo. No nada más es la manifestación emocional, la manifestación emocional es a nivel hormonal, digamos. Pero esa emoción se puede trabajar, yo me pregunto, en ese momento. Esa emoción la podemos modificar, le podemos decir al doctor Hammer, no te preocupes, no pasa nada, respira profundo, vamos a contar hasta 10 y tú vas a estar bien. Y ya, no, esa respuesta ya se dio y ya generó un conflicto biológico. El doctor Hammer es el creador de la nueva medicina germánica. Él dice que esto no se atiende a nivel psicológico ni a nivel emocional, sino a detectar cuál es el conflicto biológico que se genera a través de ese impacto. Ese impacto ya generó una emoción que es nata, digamos, es innata. Quiere decir que no la puedes transformar, el dolor de ese impacto no lo puedes cambiar, por lo menos no en ese momento. Y en ese momento es cuando, a través de ese impacto, dice el doctor Hammer, se genera una herida en tu cerebro.
una herida en alguna parte del cerebro. Está involucrado todo el organismo, pero se hiere porque es el que percibe, el cerebro es el que recibe la información y se genera una herida que depende del tipo de conflicto. Yo aquí puse que los conflictos biológicos, para mi manera de ver, están relacionados con las creencias y con las necesidades. Por ejemplo, en ese momento de esta historia del doctor Hammer, ahí tiene un conflicto de supervivencia fisiológico, de la supervivencia de su hijo, ¿verdad? Un conflicto que puede venir a sentirse como un conflicto también de su territorio, porque su hijo es su territorio, ¿verdad? Es algo que le pertenece. Entonces, él puede sentir ese conflicto o esa creencia, ¿verdad? Desarrollar esa creencia de que he sido invadido en la salud de mi hijo o he sido invadido en el territorio de mi hijo. Y ese impacto, ese pensamiento va a generar un conflicto de tipo biológico. El doctor Hammer menciona que hay 4 tipos mínimo, porque los relaciona con la evolución de nuestro cerebro, 4 tipos de conflicto. O tienes un conflicto de supervivencia, que lo podríamos poner en la parte de lo fisiológico, un conflicto de supervivencia. O tienes un conflicto de protección, o tienes un conflicto de autodevaluación, o tienes un conflicto de territorio y de comunicación, o sexual. Entonces, me refería yo a 4 porque el de territorio, comunicación y sexual pertenece a una sola área de nuestro cerebro. Entonces, bueno, quiere decir que cuando esa persona recibe el impacto, ya se generó el síntoma. Ya hubo una herida, ya esa herida mandó una información a través del sistema nervioso central y dependiendo del lugar donde se generó la herida, que depende también de cómo percibí el evento, entonces se va a generar un programa de adaptación. Por ejemplo, aquí puse una comparación de los embriones de los vertebrados, porque es importante mencionar que dentro de la propuesta de la nueva medicina germánica, no solamente se encarga de la enfermedad como tal, lo que sucedió en ese momento, sino también de cómo se da el desarrollo del embrión durante el proceso del embarazo. Cuáles son los programas que tiene el feto, ¿verdad? Durante el embarazo, qué programas se manifiestan. Y también se encarga no solamente de eso, sino de la participación de los virus y las bacterias, que ya platicaremos de eso también, en el proceso de sanación. Pero bueno, aquí como me estoy refiriendo a que la biodescodificación, vamos a retomar, es una estrategia terapéutica que pretende encontrar cuál es el origen, cuál es el motivo que provocó este síntoma. Por ejemplo, eh, imagínate que tienes un árbol de manzanas y la manzana está seca, las manzanas salen así, todas secas, no se ven jugosas, no, sino se ven secas. Entonces, si este árbol lo visitara la medicina oficial, diría que esa manzana requiere de agua, por supuesto, pero entonces ordenarían que con una jeringa le pongas agua a la manzana. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque realmente no estamos involucrados con el origen. La medicina oficial está en lo que debe de ser. Si aquí le falta agua, hay que ponerle agua. Un ejemplo, si una persona está reteniendo líquidos, dale diurético. Si una persona tiene dolor, dale un analgésico. Si una persona tiene inflamación, dale corticoides. Ya, eso es todo. Puede ser que hagan estudios de laboratorio, sí, muy bien, pero están atendiendo solamente la parte biológica. Tal vez por eso hemos pensado que la biodescodificación se encarga solamente del concepto emocional, ¿no? No podemos hacer lo mismo. Vamos a ver las emociones y olvidarnos de la biología y olvidarnos de la energía
y olvidarnos de la vibración y olvidarnos del alma, de la parte espiritual. El ser humano es una amalgama. La biodescodificación lo ve desde el punto de vista de la biología, pero también considera el alma, también considera los programas, ¿verdad? De los ancestros, lo que sucedió durante el embarazo, etc. Pero bueno, lo importante aquí es que saber cuál es el origen, qué es lo que detonó para que esto sucediera. Y obviamente, a la hora de buscar, vamos a encontrar que hubo un shock, que hubo un impacto que se puede considerar emocional, biológico, energético y de toda índole. Ahora, nosotros no cambiamos la emoción. Nosotros cambiamos la percepción del evento acontecido. ¿Para qué? Para que el sentimiento de lo que aconteció no siga generando mayor conflicto en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es muy importante la creencia, como decíamos. Porque una persona, vamos a poner el ejemplo, dos personas que pierden el empleo, una dice, los corren a los dos, y uno de ellos dice, me voy a morir de hambre. Hace crecer su hígado, se llena de grasa, etcétera, que es un programa de la bio que considera el doctor Hammer cuando tienes un conflicto biológico de supervivencia, ¿verdad? Que no nada más lo vive el ser humano, lo viven los animales. Y todos los procesos, programas de adaptación lo viven las plantas, etcétera. Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues generar un programa de adaptación. Y en el caso de la otra persona, que también lo liquidaron, está pensando que qué padrísimo, que ya estaba cansado de ese trabajo y que con su liquidación va a poner un negocio. El segundo no va a tener una necesidad. El primero sí va a tener una necesidad. ¿Que de dónde se deriva? De su creencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué si el cerebro, como dice Hammer, el cerebro no se equivoca jamás? Recuerda que el doctor Rick Hammer es el creador de la nueva medicina germánica, que es la base, le podríamos llamar, entre comillas, científica de la biodescodificación. Él, por ejemplo, si nosotros pensamos en lo que es la filogénesis, que es la evolución de las especies, podemos ver aquí cómo un pez tiene branquias, como un reptil también, como un ave también, y cómo el ser humano se parece tanto a estos embriones. Quiere decir que forma parte de esa evolución de los vertebrados. ¿De acuerdo? Claro que cuando el cerebro genera un programa de adaptación, pues ese programa de adaptación a veces es, pues, deforme. ¿Por qué? Porque aunque el cerebro no se equivoca jamás y sabe lo que está haciendo, pues lo que está pasando es que no tiene el tiempo suficiente para hacer una adaptación correcta. Porque si esto es real, quiere decir que el hombre tenía branquias, ¿verdad? En su salto de la vida acuática a la vida terrestre, ¿verdad? Quiere decir que hubo miles de millones de años para que esas branquias se convirtieran en alvéolos pulmonares y algunas especies pudieran respirar afuera del agua. ¿De acuerdo? Bueno, hay teorías, ¿verdad? O sea, podemos irnos desde las teorías religiosas hasta las de Darwin o las de Oparin, ¿verdad? Del surgimiento de la vida en el agua. Entonces, fíjate cómo está la biodescodificación como una estrategia terapéutica, pero seria, fundamentada, ¿de acuerdo? Muy bien. Propone 5 leyes el doctor Hammer. Él, cuando pasa esto con su hijo, pues desencadena un cáncer de testículos y su esposa cáncer de mama. Y él dice, ¿cómo es que los dos generamos un cáncer después del acontecimiento de nuestro hijo? Y como él era un médico alópata en toda la extensión de la palabra, era un investigador, era maestro, estaba al cargo de un hospital de oncología, ¿verdad? Era radiólogo, neurólogo, había tenido diversas especialidades, médico internista, etc. Bueno, pues él empieza a investigar, ¿verdad? Empieza a investigar
qué es lo que sucede con el cerebro. Porque hay otra cosa importante. Hemos creído que los órganos se mandan solos y que si tú tienes un problema de salud en un órgano, todo el demás organismo está bien. Ah, es que está mal el páncreas. Oye, pero el páncreas está involucrado con todo el organismo. El corazón es como si pensamos que el corazón está mal, pero nada más el corazón. No, o sea, el corazón es el que lleva el oxígeno, es el que lleva la sangre. ¿Qué está pasando con todos los órganos? ¿Ah? Él empieza a, o se empieza a cuestionar que los órganos tienen una relación con el sistema nervioso central y que esas señales de elegir un órgano y todo eso tiene que tener alguna explicación. Y entonces él empieza a revisar las tomografías y se da cuenta, ¿verdad? Que hay ciertas, pues, dianas, le llama él, que después son conocidas como de una manera medio despectiva, como focos de Hammer, y que la medicina tradicional, no tradicional, porque siempre decimos medicina tradicional a la medicina oficial, no es, la tradicional es la china, la ayurvédica, esa es la tradicional. La medicina oficial, ¿verdad? Dice que eran, le llaman de una manera como defectos, ¿verdad? Del tomógrafo que se manifiestan en la tomografía en blanco y negro, que era un defecto, que no era una herida en el cerebro. Pero casualmente Hammer detecta que donde está esa diana que lo observa en la tomografía es la zona del cerebro que está vinculada con el órgano dañado y casualmente también con el tipo de conflicto que desarrollaría esa zona del cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, el tronco cerebral pues tendrá un conflicto de supervivencia porque es la primera parte evolutiva de nuestro cerebro, digamos. Es nuestro cerebro reptiliano. Y entonces ahí va a detectar Hammer que cuando hay un conflicto de supervivencia, va a encontrar esa diana en el tronco cerebral. Si es un conflicto de desprotección, lo va a encontrar en el cerebelo. Si es un conflicto de autodevaluación, lo va a encontrar en la médula, en la sustancia blanca cerebral. Y si es un conflicto, como dijimos, de territorio o comunicación sexual, lo va a encontrar en los hemisferios cerebrales del neocórtex. Ahora entonces él empieza a darse cuenta de eso y dice, entonces quiere decir que el cerebro es el que está dando la orden para que se genere ese síntoma. Y ese síntoma sirve porque es una respuesta de adaptación al conflicto que tiene esa persona. Y entonces emite 5 leyes. Primero, la ley de hierro del cáncer, que dice que todas las enfermedades surgen por 4 razones. Un evento altamente dramático, que no tiene solución, que nos toma por sorpresa y que lo vives en soledad. Y primero dice que para el cáncer y después dice para todas las enfermedades. Dependiendo del nivel del conflicto, va a ser el resultado de adaptación que va a dar el cerebro. Esa es la ley de hierro del cáncer. Y después menciona otras 4 leyes muy interesantes, donde menciona que cada síntoma, cada enfermedad tiene 2 fases. Una, cuando estás en el momento del conflicto, cuando está la persona en el conflicto, y después cuando ya se resuelve el conflicto y el cerebro ya da la orden de reparar. Esa adaptación ya no es necesaria. ¿De acuerdo? También está la ley que nos habla de cómo se da el desarrollo de las capas embrionarias y cómo cada capa de tejido está relacionada con una zona del cerebro. Y después, por eso, es que empieza a relacionar conflictos con zonas cerebrales y con tipo de tejido. Por supuesto que, por ejemplo, el tronco cerebral pues está relacionado con el endodermo, que es el tejido más antiguo que existe. Y el tronco cerebral es la parte de nuestro cerebro más antigua que existe. Y casualmente esos 2 tejidos están relacionados. Y casualmente ese tejido, que es el más antiguo, es el que va a formar gran parte de los órganos de supervivencia. Todo eso es muy importante. Empieza a relacionar, a hacer tablas que relacionan dónde se manifiesta el foco de cáncer. Cuando le negaron a él que eso no, que eran artefactos, así como defectos del tomógrafo, él hace demostraciones
ante notario público y todo, de cómo cambia, ¿verdad?, a la persona de posición y sin embargo en la tomografía sigue apareciendo esa herida en el mismo lugar y cambia de tipo de pacientes para demostrar que dependiendo del tipo de problema, el foco de Hammer está en diferentes lugares. Nosotros podemos encontrar información en internet donde lo atacan, le dicen y todo, y no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo cuando alguien propone algo diferente, pues dicen que todo el mundo tiene que negarlo, o sea, hay que seguir en la línea, ¿no? La cuestión no es decir que si está mal o bien lo que se ha hecho hasta hoy. Lo importante es permitir que las cosas sigan avanzando. Es como si de pronto nos hubiéramos querido quedar con la televisión a colores y ya. Y no tendríamos esta manera de comunicarnos porque ya lo último de tecnología es la televisión a colores. No, claro que si se avanza en tecnología, claro que si se avanza en investigación, claro que si se avanza, pues se avanza en todo. No podemos quedarnos con la idea de la medicina del Renacimiento o de la Ilustración, ¿verdad? No podemos quedarnos, pues tenemos que avanzar. Es que imagínate cuántos años estuvimos en la Edad Media, cuántos siglos, no años, siglos, pensando que las enfermedades eran castigos divinos, que no era permitido hacer autopsias o hacer cirugías. Claro que tuvo que haber una revolución para que los cambios se dieran. ¿Y por qué pensar que ya llegamos al tope, que ya no podemos saber más? Entonces, estas 5 leyes que sí son leyes, porque la medicina, ¿verdad? Eh, pues no establece leyes, no hay leyes. O sea, la medicina que nosotros practicamos, la convencional o la oficial, es la medicina basada en estadística. Si de 10 se salvaron 3 con quimioterapia, decimos que el 30% de las personas que usan quimioterapia se salvan. Pero tal vez, como dice Campbell, de todas maneras iban a salvar, con quimioterapia o sin quimioterapia. ¿De acuerdo? Pero esa es la manera en la que funcionamos actualmente. Entonces, tal vez en alguna parte Hammer no tenga la razón. Tal vez todavía haya cosas que podemos descubrir, como ahora que ya se está hablando de la epigenética, ¿verdad? Que también es un aspecto que no forzosamente es nada más lo que sucede aquí, sino que también hay otras memorias que estamos manifestando y seguimos avanzando y si se vale, ¿verdad? Porque si evolucionan los peces, los reptiles y todo, pues también evolucionamos las personas y también evolucionan las teorías y también evoluciona la ciencia. Muy bien. Entonces, para que surja una enfermedad, debe de haber un DHS. DHS le menciona a Hammer que es síndrome de Dirk Hammer, que era el nombre de su hijo. Quiere decir, debe haber un evento como el que ya mencioné, con 4 características: altamente dramático, que se vive en soledad, que no tenga solución y que te tome por sorpresa. Y entonces el cerebro va a generar una solución biológica sensata que va a impactar en 3 áreas: la psique, el cerebro y el órgano. Ojo, la biodescodificación no dice que las enfermedades sean psicosomáticas. La nueva medicina germánica no dice que las enfermedades sean psicosomáticas. Dice que está involucrada la mente como la percepción que le va a dar la orden o le va a dar digamos, el paquete completo del conflicto al cerebro y el cerebro va a determinar qué programa biológico se requiere para salvar a esa persona. Cualquier síntoma que has tenido lo ha provocado tu cerebro con el afán de ayudarte. Muy bien. Dice Hammer, el hombre cree que piensa, pero realmente es pensado. Y sí, o sea, nosotros no nos estamos dando cuenta que en este momento nuestro organismo está funcionando libremente. El cerebro está dando la orden para que estén funcionando tus órganos en perfección, para que respires, para que esté latiendo tu corazón, para que el sodio y el potasio se equilibren, para que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno en cada una de tus células estén en armonía. Todo eso lo está haciendo tu cerebro, sin que tú le des la orden y sin que tú puedas evitarlo. Lo está haciendo de manera natural. Entonces, por lo tanto, creemos que pensamos y que decidimos, pero no.
Hay un inconsciente biológico que está tomando las decisiones, por lo menos en tu cuerpo. Y un inconsciente mental que tiene guardado también información de memorias de tus ancestros y todo. Eso no lo dice la medicina germánica, pero sí lo dice la biodescodificación. Las memorias desde el vientre materno, las memorias del transgeneracional, etc. Nosotros somos una unidad. O sea, no solamente somos biología, como en algún momento lo quiere considerar el doctor Ham. Tenemos también el contexto donde vivimos, ¿verdad? Porque nosotros hay muchas teorías que dicen, eres el creador de tus circunstancias. Lo que crees, eso creas, ¿verdad? Como dicen, creer y crear se conjugan de la misma forma. Yo creo. Pero ojo, estamos como co-creadores. Porque entonces si yo soy el que creo todo, pues el otro no tiene poder. Nada más yo. Ahí me vinculo con lo que me tengo que vincular, pero el otro también es responsable de lo que resulte, ¿verdad? De hecho, Freud decía que cuando alguien tiene una patología, está involucrado el otro. Aunque el otro puede ser a la par tú mismo. Ok, somos seres que ya digamos, dentro de la epigenética y dentro de las nuevas investigaciones de medicina cuántica, se ha visto que pueden colocar una célula en un entorno armónico y una célula en un entorno alterado. Y obviamente vas a tener desarrollo de tejido sano en el contexto armónico y un tejido deforme en el otro. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía y somos vibración y somos un holograma del universo. Somos espíritu, somos alma. Más bien yo digo somos alma, somos energía, vibración, biología, mente, ¿no? Emoción, obviamente. Entonces, ¿qué va a abordar la biodescodificación? Va a abordar el contexto. ¿Cómo es la vida de esta persona desde que nació hasta que llega a consulta con un síntoma? Dos, ¿cómo fue su vida o cómo fue su desarrollo en el proyecto sentido? ¿Qué es el proyecto sentido? ¿Qué estaba pensando tu madre? ¿Qué estaba pensando tu padre cuando te trajeron al mundo? Es como para qué te querían que vinieras. ¿Para unir la pareja? ¿Para sustituir a un muerto? ¿Para qué? ¿Para qué te gestaron? Y eso es como cuando Albert Einstein generó la bombilla, ¿verdad? Pues el foco sirve para iluminar, nada más sirve para eso. Y a veces estamos viviendo nuestra vida creyendo que nosotros la estamos viviendo y realmente estamos cumpliendo con nuestro proyecto sentido. Y luego las memorias del transgeneracional, como, que también entra aquí la epigenética, como los traumas de nuestros abuelos, después nosotros los estamos o replicando o reparando. ¿Qué es la terapia? ¿Cómo funciona la terapia de biodescodificación? Pues en efecto es una terapia que va a trabajar directamente con tu mente inconsciente. Es un viaje a la mente inconsciente, donde se quedó grabado el conflicto, ¿verdad?, que te provocó una memoria para que después desencadenaras un síntoma, ¿de acuerdo? Porque vamos a encontrar que el síntoma, la mayoría de las veces, es provocado por una segunda o tercera situación que se parece a algo que ya te sucedió. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay conflictos que te programan y no te generan enfermedad. Y que posteriormente, cuando surge algo que se parece, desencadena la enfermedad. Entonces, dentro de la bio, lo que vamos a buscar es cuál es el conflicto. Fíjate bien, no cuál es la emoción. ¿Cuál es el conflicto? ¿Para cambiar qué? Tu percepción. Porque cuando yo cambio la percepción, voy a cambiar mi sentimiento con respecto a la emoción que viví en ese momento. Por ejemplo, una persona que la asaltan, pues en ese momento que la asaltaron, sufrió un impacto, un shock, un miedo, ¿verdad? Bueno, ese miedo ya no lo cambias, ahí está, ya provocó un poco de cambio, ya provocó un programa de adaptación en ese preciso instante, porque nuestras emociones son nuestras defensas ante los eventos, como el miedo que tiene un reptil, ¿verdad?
como la ira que tiene para atacar a su presa, eso pues es parte de la vida, es parte de tu supervivencia. Entonces cuando decimos, voy a cambiar mi emoción, no, vas a cambiar cómo percibí ese asalto y cómo lo sigo replicando. Le platico a mi esposo, le platico a mis hijos, le platico a la amiga, le platico, y ya pasaron 30 días y yo sigo platicando el asalto. Y cada vez que yo lo platico, mi cerebro cree que lo estoy volviendo a vivir. Y estoy generando un sentimiento que si ese era un miedo que yo sufrí por un evento de este momento, estoy generando un sentimiento de temor, de estar aterrado. Y ya después no quiero salir a la calle. O ya después no quiere esa persona hablar con nadie, ¿verdad? Porque no lo vayan a asaltar. Eso es con lo que trabaja nuestra biodescodificación. ¿Y cómo llegamos a eso? A través de la programación neurolingüística y de la hipnosis. Llegamos a esa parte del cerebro en donde está grabada esa memoria de lo que viviste. Y la cambiamos. No cambiamos la emoción, cambiamos la percepción. Date cuenta qué valores tienes, date cuenta qué recursos, date cuenta que cambia la historia como te hubiera querido, como hubieras querido que fuera. Y lo grabamos, ¿verdad? A nivel inconsciente. Hacemos, ¿cómo lo podemos grabar? Bueno, anclamos a esa persona. Hay técnicas, estrategias de la programación lingüística, de la hipnosis. ¿Qué otro tipo de recurso utilizamos? Los actos simbólicos. Escribe cartas, renuncia a memorias, todo ese tipo de cosas. Y no es nada más como de show, no. ¿Qué haces cuando estás escribiendo una carta? Pues estás usando tus dos hemisferios cerebrales. ¿Y qué haces cuando la replicas 40 días? Estás generando una nueva conexión de neuroplasticidad. Y por lo tanto, entonces, estás generando una posibilidad de cambio dentro de ti. De que ese cambio se dé a nivel donde está el programa, a nivel inconsciente. Y pues bueno, esta sería nuestra introducción con respecto a lo que es la biodescodificación. No sé si alguien, doy estos minutos pequeños para saber si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene ¿No? alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o bien ir alzando la mano. Bueno, pues si no hay preguntas, nada más comentarles que estaremos abordando estos temas en el Congreso. Me dará mucho gusto, así como me da mucho gusto que estén por aquí, pues me dará mucho gusto poder compartir con ustedes un poco más esta información, sobre todo, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria y cómo la biodescodificación puede participar en esto, porque a veces pensamos que nada más el sobrepeso hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar la anorexia, la bulimia, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dicen por aquí. Ajá, dice respecto al cáncer, ¿cómo reinterpretar el evento? ¿La enfermedad desaparece? Bueno, fíjate bien. O sea, es un proceso de reparación, no solamente con identificar el evento, sino con solucionar el conflicto. O sea, por qué hay enfermedades que son crónicas? Porque la persona sigue viviendo en el conflicto. Ya reinterpretaste el evento, pero hay una situación que le llama el doctor Hammer, raile y relé. El raile te voy a explicar más o menos en un ejemplo. Vamos a decir que una persona está en un restaurante y está discutiendo con su hermano problemas de la herencia. ¿Ok? En ese momento hace un coraje tan fuerte, pero está comiendo un camarón. Tocó el mantel, olió el polen que está en un florero, ¿verdad? Este, no sé, está comiendo el camarón, lo que quieras, y ya, el hermano se va, pasa. Después ella resuelve el conflicto. Pero ¿qué crees? Que cuando quiere comerse un camarón, es alérgica a los camarones.
Cuando toca algodón, se llena de roncha. A eso le llama Hammer el relé, el railé. Y el relé es la memoria en el cerebro. El railé es lo que se parece, es algo que queda ahí, que se parece. Si esta persona entra en proceso de reparación, por supuesto, porque ya resolvió el conflicto y dependiendo del lugar en donde se haya ubicado el tipo de cáncer, ¿verdad? Y si esa persona ya resolvió el conflicto, obviamente que sí va a tener oportunidades. Lo que dice el doctor Hammer, todas las enfermedades sanan. No hay una que no sane. Pero ojo, en la reparación depende de, como dirían pues los médicos del pasado, ¿verdad? No existen las enfermedades, existen los enfermos. Depende de la fuerza vital que tenga tu organismo para alcanzar la reparación. Porque cuando hablamos de que primero estás en el conflicto en la segunda ley de Hammer, nos habla que se divide en dos fases, simpaticotonía y vagotonía. Cuando estás en simpaticotonía es cuando esté el conflicto. Vamos a hablar del doctor Hammer que pusimos de ejemplo. Es cuando él está luchando por salvar la vida de su hijo. Se muere el hijo, se resolvió el conflicto. ¿De acuerdo? Se resuelve el conflicto, pero él descubre en ese momento que tiene un tumor en testículos. Bueno, la medicina dice es cáncer de testículos. Pero él descubre que es una reparación, que primero hubo un hoyo en el testículo y que después se reparó con ese tejido y parece, o sea, es un tejido inflamado obviamente por el hoyo que se hizo en testículos y se hace un tejido que no es el adecuado, como decimos, porque no tiene el tiempo suficiente el cerebro, pero se resuelve y él resuelve el conflicto de su cáncer. ¿Qué pasa? Que él empieza a hacer investigaciones y todo eso y no se enferma, o sea, él no se muere de cáncer. Esto le pasa a Hammer cuando tiene como 40 y tantos años y se muere de 87 años. Quiere decir que sobrevivió 40 y tantos años a un cáncer. Y no solo eso, sino que demostró que él podía sanar muchos cánceres, ¿no? Entonces, imagínense que sí hay posibilidades de que ese cáncer sane siempre y cuando la fuerza vital esté ahí y siempre y cuando el conflicto se resuelve. Si el conflicto no se resuelve, si la persona sigue en el conflicto, pues el cuerpo se va desgastando cada vez más. ¿Qué conflicto del desgaste de articulaciones en la unión de las cervicales con la espalda del lado izquierdo del cuerpo? Bueno, pues empezando porque las articulaciones, todo lo que tiene que ver con el movimiento es un conflicto de autodevaluación. ¿Qué hace el cuello? Sostiene a nuestra cabeza. Es el sostén de nuestras ideas, ¿verdad? Quiere decir que es lo que te causa conflicto de lo que piensas de ti mismo. Porque ¿por qué se llama el conflicto de autodevaluación? Porque a mí me pueden decir lo que quieras, ¿verdad? Pero si yo no me lo creo, pues no voy a tener conflicto, como el ejemplo que poníamos de los dos señores que perdieron el trabajo. Ahora, el lado izquierdo, si eres diestro, tiene un significado, y si eres zurdo, tiene otro significado, ¿verdad? Todo lo que pase del lado izquierdo está vinculado con relación madre-hijos. Yo con mis hijos o yo con mi madre. ¿De acuerdo? ¿Qué pienso de mi madre? ¿Qué me duele de mi madre? ¿O qué me duele de mis hijos? Y del lado derecho tiene que ver todo lo que somos iguales. Con el padre, con los compañeros de trabajo, con el marido, etc. Espero que se haya quedado claro para ti. ¿Cómo sanar la vida intrauterina? Bueno, Linda, con lo mismo, sanando el conflicto biológico. Tendría, o sea, ¿cómo podemos? Fíjense, a mí esta es otra cosa que a mí yo quiero comentar. Si nosotros decimos que la medicina oficial es directiva, ah, tiene, no está eliminando líquidos, dale diurético. Ah, no podemos hacer lo mismo nosotros como biodescodificador, eso sí, porque entonces, ¿qué propuesta es la diferente? ¿De acuerdo? O sea, no es solamente cómo quitar la herencia transgeneracional y cómo detectarlos. Bueno, todo esto es un tema completísimo, ¿verdad? Es una clase completa de 2 días.
Pero ¿cómo sanar la vida intrauterina resolviendo el conflicto? ¿Por qué tienes conflicto intrauterino? ¿Cómo están tus relaciones de pareja? Así de fácil. ¿Cómo está la situación de tu vida en territorio? ¿Verdad? Entonces, podrás resolver el conflicto que estás viviendo para que tengas una vida, porque ¿para qué sirve la vida intrauterina? O sea, para qué la utilizamos? Pues es tu relación íntima, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo están tus relaciones íntimas? O cómo están las relaciones de tus ancestros, como dices ahí, muy bien. ¿Cómo? Pues yo tengo un protocolo que es a través de cartas de 40 días, diciendo que renuncio a las memorias que no me pertenecen. Agradezco a mis ancestros. Les agradezco por todo lo que me han dado, por la vida, por todo. Pero hay memorias que no tengo por qué pagar por ellas, no tengo por qué subsanar algo que yo no hice. Y por lo tanto, entonces hago una cara, pero no un día, porque luego dicen, es que hice la carta y de nada me sirvió. Un día no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque no has hecho un camino de neuroplasticidad. Ah, sí es cierto que la hipnosis dialoga con tu mente inconsciente. Sí es cierto que la PNL también, que puedes cambiar en un instante, en un ejercicio, reducir el valor de algo que te afecta. Sí es cierto, por eso lo utilizamos en biodescodificación. Pero si no generas un hábito en tu mente del cambio, pues vuelve a lo mismo, tu cerebro, porque está acostumbrado. ¿Qué, Buenas tardes. qué Gracias. conflicto se asocia con la diabetes en un adulto varón? A ver, si nada más déjame contestar esta, por favor, que pregunta Alberto, y se lo voy a contestar. Mira, respecto a la diabetes, igual yo tengo mi propia manera de ver las cosas. Siempre hay que preguntar para qué sirve el síntoma. ¿Para qué sirve la glucosa en la sangre? Yo no me guío por diccionarios de biodescodificación. No me guío. Sí me guío por las tablas de Hamer, pero no me guío por los diccionarios. Yo pregunto para qué sirve el síntoma. ¿Para qué sirve? Porque a mí me parece que el diccionario de biodescodificación, ¿verdad? Es como una guía de un médico alópata, ¿entiendes? O sea, le creo a la enfermedad y yo no le voy a creer a la enfermedad, y menos si somos alumnos de Juan, porque sabemos que no existen las enfermedades si no existen los enfermos, ¿verdad? Entonces, si yo le creo a la enfermedad y digo, ah, la diabetes es esto, no, la diabetes es un concepto que ya está en el inconsciente colectivo, pero yo me pregunto para qué sirve el síntoma, para qué sirve la glucosa en la sangre. ¿Para qué sirve? ¿Sabes para qué sirve? Para darle fuerza a los músculos. Para eso sirve. Una persona que está constantemente en estrés está gastando el 90% de los azúcares que consume. Una persona que tiene pensamientos negativos, que es paranoico, que no sé qué, está consumiendo esa sangre, esa glucosa, perdón. Y la glucosa sirve para que esa persona se eche a correr y se salve. Cuando el cerebro reconoce esa sobrecarga de cortisol y de todo esto, dice de adrenalina, noradrenalina, cortisol, todo lo que altera al organismo, el cerebro provoca una disminución en la función del páncreas, detiene la función del páncreas para que esa persona tenga suficiente azúcar en su sangre y pueda salir corriendo, se pueda salvar. Pero bueno, porque está fortaleciendo los músculos con la glucosa, pero no solamente cualquier músculo, también está fortaleciendo al pericardio. El pericardio es el músculo que mueve al corazón. Y el cerebro sabe que si esa persona sigue en ese nivel de estrés, Sí. puede tener un infarto, puede tener un paro cardíaco. Y entonces el cerebro está tomando una decisión inteligente para salvar a esa persona. Claro que viene el médico y dice, como hemos dicho, pon la insulina. ¿Y qué hace el cerebro? Se confunde, inhibe más al páncreas. Y le dicen, ah, empieza con 10 unidades y después la persona ya tiene 50 unidades de insulina cada 24 horas. Y después insuficiencia renal. Y no pasa nada porque el consultante nunca cuestiona al médico. Ay, es que sigue subiendo el azúcar, póngale 20, póngale 30, póngale 40. Y no importa si después se queda ciego, si después se queda impotente, si después se queda con insuficiencia renal. ¿De acuerdo? En vez de saber que ahí hay un conflicto, como dice Hamer,
de la gota que derrama el vaso. Es estrés, 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 estrés. Y bueno, si vas a diccionario de biodescodificación vas a decir, es que le falta dulzura, es que se le murió a la persona que más le quería, y etcétera, ¿no? Pero la consulta es personalizada. No es, esto significa esto. Si tú llegas y te digo, es que diabetes significa lo otro, no te sirve de nada. De nada te sirve. Porque el trabajo hay que hacerlo en el programa que se desencadenó en la mente de esa persona para que se desactive y cambie su percepción y pueda tener una vida equilibrada. Que tal vez haga una meditación ultradiana 3 veces al día, o sea, respetando el ciclo ultradiano. Y entonces sí, estoy en estrés, pero me relajo, estoy en estrés, pero me relajo, estoy en estrés, pero me relajo. Y ya hago un hábito del relajamiento. ¿De acuerdo? En caso de leucemia en un menor, bueno, dice el doctor Hammer, que no es el conflicto del muchacho. En primer lugar, la leucemia es una reparación de un cáncer de columna vertebral. Ya está reparando. Segundo, lo que tendrían que hacer es alejarlo de sus padres. 40 días. Porque el conflicto no es de él, es de los padres. ¿Verdad? Decía Hammer, hay que poner a ese niño a ver películas divertidas, etcétera, y va a sanar porque ya está sanando. Porque ¿dónde se produce la sangre? En los huesos. ¿Y por qué el cerebro ordena que se produzca mayor cantidad de glóbulos blancos? Porque está reparando huesos que tuvieron agujeros. Está reparando los agujeros de los huesos. Porque lo que sucedió primero con cáncer de huesos que no detectaron los médicos. Ya detectan cuando ya el cerebro está reparando. ¿De acuerdo? Entonces es ahí donde detectan. Ahora, a Hammer lo acusan de que a una niña que tenía un tumor, ¿verdad? Él recomendó que no siguieran el tratamiento médico. Por eso nosotros, ya a Hammer lo metieron a la cárcel, porque finalmente la niña seguía teniendo el problema creciendo el tumor, ¿verdad? Porque como ahí se decía Hammer, pues seguía viviendo con sus padres, ¿verdad? Y después pues, le dieron quimios y ya no supieron de la historia de la niña, pero a Hammer lo metieron a la cárcel por ese caso. Entonces, nosotros no podemos decirle a alguien, suspende tu tratamiento. No, pero sí podemos coadyuvar en el tratamiento haciendo este tipo de acciones, distrayendo al niño, alejándolo de los padres, llevándolo a ver películas divertidas, mientras siga con su tratamiento. Ok. ¿Alguien más? Por ahí creo que Isabela habías abierto el micrófono. ¿Querías decir algo? Hola, Sí, hola. ¿No? gracias. Sí, ya Hola, lo hola, escribí. adelante, adelante. Ay, gracias, muy ¿Ya? amable. Déjame. Yo lo Lo había voy a... escrito también que en biodescodificación no hay metástasis, pero entonces cuando regresa el cáncer en ese órgano o en otros, ¿qué es lo que pasa? Y si podría compartir lo de la renuncia transgeneracional de los 40 días. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, cuando regresa el cáncer, es que no se ha resuelto el conflicto. ¿Cómo es que regresa? O sea, dicen, vamos a decir, ¿no? En el intestino, una persona vivió algo que es demasiado, digamos, inaceptable, algo que no puede digerir, por llamarlo así. ¿Ok? Entonces, genera un tumor en intestino grueso. ¿De acuerdo? Entonces viene el médico, lo que dijimos, hay bola, hay que quitar la bola, ¿no? No hay que preguntarnos por qué está la bola, simplemente hay que quitarla. ¿De acuerdo? Quitan la bola y el cerebro que está tomando esa decisión para ayudarle a esa persona a que pueda digerir eso que no acepta, ¿verdad? Pues hace una más grande y más fuerte, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una cría, una liebre, el que va a estar ya todo el estrés, toda la energía para captar a la liebre. Pero si se espera a comérsela, se la van a venir a quitar los de atrás. Entonces se la come rapidísimo. Huesos, pelo, todo. ¿De acuerdo? Obviamente su organismo no tiene la capacidad para digerir eso. Entonces, ese lobo o ese perro se va a enfermar y va a producir células fuertes que le ayuden a digerir. Va a hacer o pólipos o tumores, va a reproducción celular
que le ayuden a desbaratar esos huesos, esa piel, ese pelo, y pueda sanarse. Entonces el perro va a pasar por un proceso de enfermedad aparentemente, pero que es un programa de supervivencia. Y lo que va a suceder es que va a estar con temperatura, después va a tener bacterias que le van a ayudar a reparar los tejidos, va a estar enfermo, sin querer comer, etcétera. Y si su fuerza vital es suficiente, se va a salvar. ¿De acuerdo? Bueno, si una persona desarrolló un tumor, quiere decir que ese tumor está cumpliendo con la función de ayudarle a digerir. Pero como no ha resuelto el conflicto, solamente fue al médico y le quitaron el tumor, entonces el cerebro, dice ya, ¿cómo le ayudo otra vez para que digiera? Le hago, se siente doblemente agredido el organismo y manda lo mismo que pasa con el páncreas. Ah, yo lo inhibí para que esta persona salve la vida. Quiero que se salve. Tu cerebro siempre está queriendo salvarte la vida. De una manera inadecuada si quieres, pero siempre está queriendo. Los órganos no se mandan solos, los manda tu sistema nervioso central. Bueno, más bien el periférico. ¿Eh? El sistema nervioso central le da la orden al periférico y el periférico lleva las señales. No se mandan solos, somos un complemento. Igual, el sistema nervioso recibe señales de los órganos y le informa al cerebro cómo está la condición del órgano. ¿De acuerdo? Entonces, si el sistema nervioso periférico le avisa al sistema nervioso central que ya le quitaron aquello, pues el sistema nervioso central da la orden de que te vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque es una respuesta biológica. Es una respuesta, por eso se llama descodificación biológica de las enfermedades. Es el nombre original. Descodificación biológica, no dice descodificación emocional. Tenemos que tomar en cuenta esto, porque las emociones, ahí va a estar tu miedo cuando tengas que tener miedo, ahí va a estar tu enojo cuando tengas que enojarte. Lo único que va a cambiar es qué haces, cómo manoseas esa emoción, cómo la replicas, y eso se llama sentimiento. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Pues bueno, chicos, ojalá me daría mucho gusto verlos. Ah, sí, vas a decir algo. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo les decía lo de los 40, la renuncia de los 40 días, sí es Ajá. posible. Pues sí, yo con muchísimo gusto se lo mando a Juan y ahí soliciten la carta. Es una carta original, yo la escribí y no tengo ningún inconveniente de compartirla. Eso sí, les aviso, es una carta que tiene 3 hojas, no es una hoja, son 3 hojas. Si empiezas a escribir la carta, no puedes dejar de escribirla ni un solo día. Tienes que escribirla 40 días. ¿De acuerdo? 40 Muchas. días seguidos. ¿Y usted va a dar un curso o algo así sobre esto? ¿Algo más? Sí, Linda, bueno, yo voy a estar en el Congreso y obviamente yo doy diplomados de biodescodificación en el CUAM. ¿Verdad? Hola, quería hacerle una pregunta. Adelante, Mari. Gracias. Quería preguntarle, ¿la endometriosis vuelve a Ajá. surgir nuevamente o ya se quita definitivamente? ¿Y a qué se debe, por favor? Sí, bueno, la endometriosis también es una situación relacionada con la vida sexual, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos que revisar. Acuérdense que toda la terapia es personalizada, pero es un conflicto de territorio, de tus relaciones interpersonales, ¿de acuerdo? De no querer recibir al otro, ¿ok? Por supuesto que todas las enfermedades que regresan, cuando ya te lo quitan y vuelve a regresar, ya otra vez y vuelve a regresar, es porque sigues en el conflicto. Cuando tú resuelves el conflicto, tu organismo deja de generar ese programa de supervivencia. ¿Verdad? Sí, por ejemplo, a mi hija le dio endometriosis, tenía 12 años, ahorita Sí, ya Linda, tiene 20. pero el problema no es de ella, ¿verdad? Dijimos que por eso se toma en consideración.
la cuestión de cómo viviste tu proyecto sentido, cómo viviste el proyecto sentido de ella, cómo viviste el embarazo de esta niña, cómo estabas tú a los 12 años, cómo estaban tus relaciones de pareja cuando le estabas gestando a ella, ¿de acuerdo? Porque esa información pues no es ella, es tuya. O tal vez, si está relacionada con alguna ancestra, es de una abuela de alguien que pues no estaba muy contenta, que digamos, con su relación de pareja. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Eso no? ¿Te resonó, Maripaz? Sí, probablemente mi mamá, le guarda mucho coraje a mi papá y siempre está peleando, discutiendo. Y aunque no vive con él, de todos modos se queja cada rato de él y Ajá. dice, ah, me hizo, como si hubiera sido apenas en la semana, por decirlo. Ok, ok. Y fíjate una cosa, Maripaz, que tu Sí, hija realmente es hija de tu mamá. sí. Porque cuando te gestó a ti, colocó en ti los óvulos que iban a dar vida a tus hijos. Como haya vivido ella tu embarazo, le impacta directamente a tus hijos. ¿Ok? Y de hecho mi hija me dice que no siente que yo la quiera, o sea, dice, hasta siento que no soy de esta familia. No sé si algo de eso tenga que ver también. Puede ser, habrá que relacionarla con alguien del árbol que haya sufrido algo de abandono, de cosas así, y que ella tenga una relación, ya sea por fecha de nacimiento, de gestación o de nombre. Adelante, Maribel. Sí, buenas noches. Quería preguntar sobre las posibilidades eh, de parar el desarrollo del Alzheimer. Es un caso de donde la madre lo tuvo y en la rama Ajá. familiar hay como casos de demencia o de locura y además esa persona ha Ujú. pasado por situaciones muy difíciles de tragar, ¿no? Entonces, Ajá. esa era la pregunta. Sí, mira, para el doctor Hammer le llama constelaciones esquizofrénicas a todas las enfermedades de tipo mental y considera que son, así como hablamos de que hay un foco de Hammer, pues son varios focos, porque varios eventos dramáticos dividen la mente. Pero si hay varios focos, quiere decir que están conectados con órganos, ¿de acuerdo? Dice Hammer que logrando resolver un conflicto mejora la situación. El riesgo es que como viene ya la mayoría de las personas que tienen esta problemática, digamos como que ya no tienen la fuerza vital para reparar esos conflictos tan graves, digamos, que le llevaron a tener esta disociación, de acuerdo a esta mente dividida. Pero lo que recomendamos dentro de la biodescodificación es darle acompañamiento, por ejemplo, con metáforas, con trabajo meditativo, ¿verdad? Que esté acostado, que esté escuchando los audios, etcétera, para que sea menor el daño, como dices tú, detener un poco el proceso. Ujú, ¿De acuerdo? ujú. Ah, ok. Y para que una consulta, ¿cómo sería? Pues tienen que buscarlo ahí en Juan, ¿verdad? Ellos organizan, llevan la agenda de nosotros y tú solicitas la consulta. Ah, ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, Mm. pues un placer. Estamos a sus órdenes y los espero ver en el Congreso, ¿eh? Me daría mucho gusto poder compartir con ustedes el tema. Profesora, le agradecemos muchísimo por esta conferencia tan interesante. También quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber sido parte de este espacio de aprendizaje, reflexión y conocimiento. Espero que cada una de las charlas, ejercicios y los momentos que compartimos les hayan aportado nuevas perspectivas y herramientas que puedan aplicar tanto en su vida personal como profesional. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles una invitación muy especial. Como les mencionamos al inicio de esta conferencia, los próximos 30 y 31 de octubre se llevará a cabo el Congreso Internacional de Psicoterapias, un evento único donde expertos de diferentes partes del mundo, tal como el doctor Rómulo Rodríguez Ramos de Cuba, con el tema Ikigai Kaizen y atención plena en el control del estrés,
de Argentina, la doctora Alejandra Valdés Lánquez, con el tema de psicopatología abordado con esencias florales, el licenciado Miguel Ángel Beltrán de España con el tema Explorando la convergencia, psicoterapia integrativa y somática integrativa, y muchos otros más se reunirán para compartir conocimientos, técnicas y experiencias sobre la psicoterapia y otras disciplinas relacionadas con el bienestar emocional. Será una excelente oportunidad para profundizar aún más en los temas que hemos tocado el día de hoy, así como para conocer enfoques novedosos y conectarse con otros profesionales comprometidos con la salud integral. Los invito a no perderse esta experiencia, ya que será un espacio de gran valor para quienes desean seguir ampliando su visión y herramientas en el campo de la sanación y el bienestar emocional. Les recordamos que las inscripciones siguen abiertas, así que cualquier duda, cualquier información que requieran, por favor regálenos una llamada o un mensaje a través de los teléfonos por el cual se les invitó a esta conferencia. Con esto cerramos oficialmente nuestra conferencia de biodescodificación. Ha sido un verdadero placer compartir este día con todos ustedes. Agradecemos mucho a la doctora Ivette Ferrer por su tiempo y dedicación en compartirnos esta información tan valiosa. Espero verlos gracias. muy pronto, ya sea en el Congreso Internacional o en futuros eventos. Normalmente les estamos compartiendo nuestras actividades a través de los grupos de WhatsApp y los diferentes grupos de difusión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.